¿Qué viene después de la Navidad? Pues ya es la Navidad y ahora ¿qué sigue? El recalentado, pastor. Bueno, ya pasó, ¿no? Regalos, ¿qué viene después de la Navidad? Descanso para algunos, unos días de relax. Algunos tienen la tradición, para los que vivimos aquí, los que no saben y están lejos, la tradición de que después de Navidad van a la nieve, a pasear a la nieve con la familia, ¿no? ¿Alguna vez ustedes hicieron eso después de Navidad? Muchas familias. Aquí cerca de donde vivimos hay unas montañas que se nevan muy bonito y pues la gente va a la nieve, aunque este año ha sido especial también con eso, ¿verdad? Descanso, bueno, la pregunta que debemos hacernos es, ¿espiritualmente qué después de la Navidad? ¿Espiritualmente qué? Todo lo que dije, pues no necesariamente es espiritual, pero espiritualmente qué? Si nosotros queremos ver las cosas desde una perspectiva espiritual, bíblica, verdadera, tenemos que preguntarnos, bueno, ya pasó la Navidad y nosotros, ¿qué? ¿Otra vez volver a lo mismo? ¿O vamos a sacar sabiduría de la Escritura para responder esa pregunta? Desde ya la semana pasada yo he venido hablando con ustedes de la parte de la Escritura que se consagró a hablar acerca del nacimiento de Cristo. Yo les dije que hay cuando menos 7 relatos en Mateo capítulo 1 y 2 y en Lucas capítulo 1 y 2 que hablan algo relacionado con la Navidad, lo que llamamos la Navidad, porque ya dijimos que la Navidad es una forma abreviada de referirse al nacimiento del Señor Jesús. ¿Me estoy dando a entender? No estoy hablando de la Navidad así en términos sociales, del arbolito y las esferas y los regalos y eso. O sea, esa es la forma en que todo el mundo celebra las fiestas. Pero yo estoy hablando del nacimiento de Cristo y sus propósitos. Y yo ya dejé bien claro en las exposiciones anteriores que es un fundamento relacionado con el nacimiento de Cristo, el propósito salvador, la salvación. Solo para recordarles, ponerlos en contexto, yo les dije, el primero de los 7 relatos está en Mateo capítulo 1, cuando el ángel se le aparece a José. El segundo en Mateo capítulo 2, cuando los magos del oriente buscan al niño para adorarlo. Al rey de los judíos lo llaman ellos. Eso está en Mateo capítulo 2, versículos 1 hasta el 12. Luego en Lucas capítulo 1 está el relato complementario al de José, pero en este caso el ángel se le aparece a María y le dice que ella va a concebir del Espíritu Santo al niño y se va a llamar Jesús, lo mismo que se le dice a José, que lo que ella iba a concebir era verdaderamente de Dios y su nombre sería Jesús. Dios salva. El cuarto relato está todavía en Lucas capítulo 1. Al final del capítulo, el padre de Juan Bautista, cuando su hijo nace, eleva una alabanza a Dios, no por motivo de su hijo, para sorpresa de todos, sino por motivo del Mesías. El quinto relato está en Lucas capítulo 2, aquel que ustedes conocen como los pastores. ¿Se acuerdan? Que ven el ángel y luego las huestes celestiales que adoran a Dios por el nacimiento del descendiente del rey David. El sexto relato en el mismo capítulo de Lucas, en el capítulo 2, fue el relato que expliqué en la enseñanza de Navidad acerca de Simeón, un anciano creyente que se le había prometido que vería al Mesías antes de morir. Y el último de los 7 relatos es el de Ana, una profetisa que ya era ancianita y estaba en el templo cuando Simeón alaba a Dios por causa del niño. Hoy vamos a regresarnos y vamos a considerar el relato de Zacarías. Vamos a ver algunos detalles importantes de lo que Zacarías, el padre de Juan Bautista, dice en su plegaria, en su alabanza a Dios por motivo del nacimiento de su hijo, y cómo debería afectar eso nuestras vidas después de la Navidad. Ahora, quiero presentar la siguiente pregunta. ¿A cuántos nos gustan los milagros? A ver, levanten la mano. Pues ¿quién no le gusta ver a Dios obrar a su favor? ¿No es cierto?
quiero que vayan tomando contexto, porque este hombre del que vamos a considerar hoy era un hombre que había amado y servido a Dios toda su vida. Desde antes de nacer, él había sido destinado para servir a Dios porque él era levita. Y para los que saben de las costumbres judías, entre la nación de Israel, de las 12 tribus que allí había una que había sido separada por Dios para el servicio suyo. Desde toda la nación de Israel, solo los de la tribu de Leví estaban designados para servir a Dios en el santuario. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Ahora, si tú hubieras nacido levita, ya como quien dice, naciste dentro de un grupo especial. ¿Me estoy dando a entender? No solo eres israelita del pueblo escogido, sino que entre los israelitas eres levita, escogido de entre los escogidos. Pero esto no es todo, porque entre todas las familias de Leví, entre todas las familias de la tribu de Leví, una sola familia fue escogida para ejercer el sacerdocio. Todos los levitas servían al Señor en el santuario, haciendo el aseo, transportando mobiliario, alimentando el fuego con la leña, todo tipo de actividades había en el santuario. Pero las actividades especializadas del sacerdocio, es decir, donde se entraba al santuario, el lugar más sagrado, estaban limitadas para una sola familia de toda la tribu. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Así que ser de una familia sacerdotal era no solo ser israelita del pueblo escogido, de la tribu de Leví, la tribu escogida, sino también de la familia de Aarón, la familia escogida para ser siervos al servicio del Señor en su santuario más sagrado. Zacarías es ese hombre. Con el paso de los siglos, de los milenios, por así decirlo, ya han pasado más de 1000 años desde que el Señor escogió a Aarón para su servicio, la familia de Aarón. Para los días en que Zacarías vive, hay muchos descendientes de Aarón, de modo que se tienen que hacer turnos entre todos los descendientes y en esos turnos se les asignaba la fecha en que les tocaba servir. Desde los tiempos del rey David, en Primero de Crónicas, se nos dice cómo fueron establecidos esos turnos a partir del capítulo 25 de Primero de Crónicas. Y allá se dijo cómo entre todos los descendientes de la familia de Aarón había ahora nuevas familias descendientes de ellos y a cada uno de ellos les tocaba servir en el santuario una quincena de todo el año. Pero había tantas familias que a cada individuo probablemente le tocaba servir una vez en su vida por 15 días allá dentro del santuario. ¿Me están siguiendo? Ese es Zacarías. Él es un anciano, toda la vida ha estado al servicio de Dios. Pero este es el privilegio, el turno que le toca en toda su vida de entrar en el santuario y servir a Dios. Pero hay algo extraño en la historia de este hombre, porque es un hombre que ha sido archipredestinado para servir a Dios, porque no solamente es israelita, levita, de la familia de Aarón, para el sacerdocio. O sea que estaba destinado para servir a Dios, pero resulta que cuando él crece, se casa, no puede tener hijos. Piensa en eso un momento. Un hombre destinado a servir a Dios y Dios le paga así. ¿Puedes pensar en eso? O sea, si hubiera alguien que debería de recibir el favor de Dios, pues sería alguien como él, ¿no? Pero resulta que su esposa no puede concebir hijos. Ahora, siendo un hombre de fe como de haber sido Zacarías, dijo, no te preocupes, mi amor. Cuando ellos se casaron y empezaron a pasar los meses y luego los primeros años, y ella no podía concebir, seguramente que le dijo, no te preocupes, vamos a estar orando, vamos a orar. Y oraba, y oraba, y oraba. Todo lo que les estoy diciendo no es invento, está en la Escritura. Vamos a regresar allí en Lucas capítulo 1. Todo esto está narrado a partir de Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice allí, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías.
que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. ¿Se dan cuenta? Los dos, escogidos, cumplieron con todos los requisitos de la ley para poder ser utilizados por Dios. Versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios. Una cosa es que te toque ser levita. ¿Qué mérito puedes reclamar tú? Ninguno. La puritita soberanía de Dios, ¿o no? ¿Verdad? Así como diciendo, tú no puedes escoger dónde nacer, la familia en la que vas a tú nacer. ¿De qué lado de la frontera vas a nacer? No puedes escoger, ¿verdad que no? Hay cosas que nomás no puedes controlar. Así que a ellos no se les puede acreditar el mérito de ni ser israelitas, ni de ser levitas, ni de ser de la familia de Aarón. Lo que sí se les acredita es que eran justos delante de Dios. Obviamente no está hablando de la justicia absoluta, porque no hay justo ni aun uno, dice la Escritura, ¿correcto? Está hablando de la justicia relativa, es decir, son personas piadosas. En términos de ahora dirían, son buenos cristianos. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí tenemos una persona que entiende que Dios la ha escogido para su servicio y que en lugar de rebelarse, reclamar, resistir, se somete, dice, sí, vamos a servir al Señor. Y lo hacen con integridad y lo hacen en pareja. Todo esto ya es sobresaliente, o hay muchas familias así, ¿verdad que no? Es algo muy bonito. Y a pesar del tipo de personas que son, piadosas, dice, se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Oigan, hay que traerlos a nuestra iglesia, ¿no? ¿Conoces a muchos creyentes así? Intachables en todo lo que tú puedas pensar que Dios nos manda. Ellos honraban al Señor. Era una familia increíble. 7, no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. ¿Se imaginan el conflicto psicológico que ellos vivieron? La prueba de la fe de ellos. Una vida entera consagrada a Dios, una vida escogida para servir a Dios, y les resulta que se les priva de tener hijos. Y ahora ya son ancianos. Si antes había esperanza, no sé si Zacarías estaba orando, Señor, que inventen la fertilización in vitro, Señor, que inventen yo no sé, pues obviamente no estaba orando así, ¿verdad? Pero él oró mucho. Él oró mucho porque eventualmente se le aparece un ángel, oigan, y escuchen lo que el ángel le va a decir. Dice el versículo 13, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. ¿Qué petición? ¿Ya ven? Él oraba. ¿O no? Él oraba. Oraba y oraba y oraba. ¿Por cuánto tiempo pedirías tú un milagro? ¿Al cuánto tiempo te darías por vencida? Pues él oraba y oraba la misma cosa una y otra vez. Y él oraba una cosa, díganme cuál. Díganme ustedes, ¿cuál? Solo dame un hijo, Señor. Danos un hijo. Danos ese gusto a mi mujer. Muchos hombres dejaban a sus mujeres, las divorciaban por no poder tener hijos. Porque ¿sabían ustedes que la dinastía se conservaba a través del hijo varón en Israel? Incluso había leyes para evitar que se perdiera el nombre de una tribu y de su descendencia. La ley del levirato. Era una petición muy importante para él. Pero él no quiso. Él no quiso dejar a su mujer. Él esperó en Dios y ya era viejito. Y dice la escritura ahí que finalmente, estoy en el versículo 8, aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, o sea, finalmente le tocó el privilegio de servir en el santuario.
Después de tantas décadas, ahora es viejito y le cae el turno, por fin va a entrar al santuario. Es el lugar que solo podrías entrar una vez en la vida si fueras sacerdote. A menos que fueras el sumo sacerdote, era de por vida el oficio. ¿Me doy a entender? Todos los demás sacerdotes eran bastantes, tenían que turnarse. Y le tocó el turno. Entonces él entra, dice, versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Cualquiera hubiera dicho le cayó la suerte, pero nosotros sabemos que no es nada más suerte, ¿verdad que no? Es la providencia de Dios. Diga providencia. Providencia. Es una palabra que usted debe familiarizarse, con la que debe familiarizarse. La providencia es el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Es el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Dios no necesita interrumpir las leyes de la naturaleza que Él ha creado para hacer cumplir su voluntad. Por eso tiene su providencia. ¿Me doy a entender? Providencia. Entonces, para ellos, sorteo. Para Dios, providencia. Entonces, conforme a la costumbre, fue escogido, versículo 9, por sorteo, y el versículo 10 dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Si tú no sabes cómo estaba el santuario, te recuerdo. Era una especie de un salón largo y alto, precisamente como este salón donde estamos nosotros. Solo que la entrada hubiera estado por aquel lado. Ese salón hubiera estado orientado hacia el oriente. Es decir, la entrada estaba como tenemos nuestra entrada aquí en nuestro edificio, nosotros. Pero en lugar de ser a lo ancho, sería a lo largo. ¿Me doy a entender? Imaginen que volteáramos el edificio así. Lo dividíamos en 3 partes iguales. Largo dividido en 3 partes iguales. Las primeras 2 partes después de la entrada eran un solo salón que se llamaba el lugar santo. Y la tercera parte se llamaba el lugar santísimo. The holy place and the holy of holies. El lugar santo, el lugar santísimo. Entre los 2 salones había una cortina alta y gruesa que los separaba. La entrada, o sea, la entrada hacia allá, como quien dice, se le llamaba el umbral, así le llaman. El umbral del santuario era la entrada, el portal, porque era un edificio alto. ¿Me doy a entender? Así que desde afuera, enfrente del edificio afuera estaba el altar donde se presentaban los sacrificios. Luego había una rampa para entrar al santuario y los sacerdotes desde afuera podían ver hacia adentro del lugar santo, pero no del lugar santísimo, porque estaba la cortina, lo que también se le llamaba el velo. ¿Me estoy dando a entender? Era obvio que si entraba un sacerdote, solo cumplía con los ritos de su oficio, porque era un lugar sagrado, y salía de regreso. Ahora, aunque entrara alguien al lugar santo, se pudiera ver desde afuera, no se podía ver todo el salón, sino solo lo que dejara ver el ángulo del portal. ¿Me estoy dando a entender? Porque entrabas por la puerta y todavía había pared, el salón era alto y largo. Entonces, además, el patio que estaba afuera del santuario era un patio reservado solo para sacerdotes. Luego había un muro exterior y había otro segundo patio y ahí es donde podían entrar los varones israelitas. Luego había otro muro y había otro patio donde solo podían entrar las mujeres israelitas. Y finalmente había un muro exterior y allá afuera entraban todos los demás. ¿Me doy a entender? Cada uno de esos patios se llamaba atrio. Entonces el atrio de los sacerdotes, solamente sacerdotes podían entrar. La demás gente estaba fuera de los otros bloques como concéntricos, por así decirlo. La gente conocía los rituales y los horarios. Así que Zacarías entra a hacer su oficio sacerdotal y cuando está ahí dentro del lugar, dice la escritura que se le aparece el ángel, versículo 11, de pie a la derecha del altar del incienso. Uno de los utensilios que había dentro del santuario era un altar de incienso.
había mesas había una mesa donde se ponía un pan que se horneaba cada día en la mañana y en la tarde. Había un candelabro de 7 brazos que se prendía para iluminar adentro del santuario. Y había un altar. Hagan de cuenta aquí como el púlpito, la mitad. Un cuadro así de este alto y así, cuadrado. Y aquí encima se ponía ciertas especias aromáticas y se prendía y ese aroma era de olor agradable al Señor. A él le tocó hacer ese oficio. Estaba haciendo los oficios ahí y junto al altar, dice, se apareció el ángel. Solamente había alguien que podía entrar a ese lugar, los sacerdotes. Y el sacerdote autorizado para entrar, ¿quién era? Era él. Quiere decir que de pronto él ve a otro ahí. ¿Se imaginan el sustote que se llevó? O sea, esto fue un susto. ¿Cómo que se metió alguien ahí? No era alguien cualquiera, ¿verdad? Obviamente el versículo 12, al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Él dijo, ¿cómo? Bueno, no dijo, pero seguramente lo sintió, ¿verdad? O se metió alguien aquí, lo cual es un sacrilegio, o este es un personaje espiritual. Esa es una visión, esa es una aparición divina, qué sé yo. La palabra turbarse en la Biblia significa estremecerse. A veces en señal de enojo y otras veces en señal de terror. Obviamente aquí en el contexto es muy claro, el versículo 12 dice, el temor se apoderó de él. Además era un ancianito, ¿verdad? 13, el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él. Diga, irá delante de él. ¿Quién es él? Sí, pues si ustedes son cristianos ya se saben el fin de la historia. Pero en el contexto del pasaje, si somos estrictos, de acuerdo al contexto gramatical, irá delante de él. Ese él es el que se acaba de mencionar en el versículo anterior. ¿O no? El versículo anterior dice, hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios e irá delante de él. Entonces, ¿quién es él? El Señor su Dios. ¿Están entendiendo? Lo que Zacarías oyó aquí, no, pues Jesús de Nazaret, ya sabes, va a ser su primo. No, él no sabe nada de Jesús de Nazaret aquí todavía. ¿Me doy a entender? Él lo único que está oyendo es que el niño que se le va a conceder a ellos no solamente es un milagro, el milagro que ellos esperaban. Va a ser alguien todavía más grande que eso. Porque él es parte del plan de Dios. El plan en donde Dios va a visitar a su pueblo. Dios va a visitar a su pueblo. Porque este niño va a ir delante del Señor. Dios se le va a aparecer al pueblo, es lo que le está diciendo aquí el ángel a Zacarías. Dios va a cumplir la profecía. Dios viene a visitar Israel. Y tu hijo va a ir delante de él. Así como el escudero va delante del caballero. Así como el heraldo, el mensajero del rey va antes que el rey. Así el niño que tú vas a esperar con tu esposa, él va a ir delante de Yahweh. Porque Yahweh viene a Israel. Eso es lo que él acaba de escuchar. Nosotros leemos la historia y ¡ay, sí, Juan Bautista! Pero lo que Zacarías oyó, eso fue algo muy profundo, teológicamente hablando. Lo cual nos demuestra que los creyentes del Antiguo Testamento sabían que el Mesías iba a ser Dios.
que de alguna manera ese Mesías que iba a ser hombre al mismo tiempo iba a ser Dios. Porque si no, ¿cómo podrían explicar esa profecía? Porque esto es una profecía, que el Señor visitaría a su pueblo. Y entonces Juan el Bautista, versículo 17, iría delante de él en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Esa es una profecía en Malaquías capítulo 4. Seguramente el sacerdote la sabía. Sabía que es una profecía mesiánica. Entonces, ese es el contexto. Apenas ese es el contexto. Pero hagamos un paréntesis para hacer una reflexión. ¿A cuántos les gustan los milagros? ¿Cuántos les gusta recibir un milagro? Número 1, mientras hay vida hay esperanza. A veces que tú puedes decir, no, pero es que mi milagro, no, ya estoy bien viejito. No, ya estoy bien Zacarías. No, yo estoy bien Elizabeth. Bueno, ahí los tenemos a ellos, ¿verdad? No estaban muertos todavía. No sé qué cosa buena tú oras y a veces ya te das por vencido, por vencida. Bueno, mientras hay vida hay esperanza. Y si lo que pedimos al Señor no es contrario a lo que la Biblia nos revela, entonces podemos seguir orando. A veces yo sé que las fuerzas pues se pierden porque uno ora mucho por ciertas cosas y parece Dios decir que no. Pero si todavía hay una posibilidad, vuelva a orar. No se desanime. Pero ahora quiero invitarle a pensar de una manera todavía un poco más profunda, que vaya todavía más allá de eso, porque mire, ¿por qué oraba Zacarías por un milagro? Que él y su esposa pudieran tener un hijo, ¿verdad? Pero aquí Dios no solamente les está concediendo un milagro, aquí Dios está avanzando sus propósitos eternos. ¿Me doy a entender? Se pasó Dios. ¿O no? No solo les concedió su milagro, sino que hizo algo grandísimo. El Señor Jesús llegaría a decir de Juan Bautista que de entre los hijos de mujer no hubo un hombre tan grande como este. Que de todos los profetas este era el mayor. Por eso cuando tú ores por un milagro, está bien que lo hagas, pero disponte a la expectativa de que Dios puede hacer algo mucho más importante que lo que tú y yo le pedimos. Algo que pueda adelantar los propósitos de Él y no solo los propósitos de mí. ¿Me doy a entender? Ellos, claro, querían tener un hijo para tener el gusto a ellos. Pero les puedo asegurar que yo no creo que ellos hayan pensado, Señor, queremos tener un hijo que sea el que va a preparar el camino del Mesías. No creo que hayan hecho esa oración, pero Dios sí sabía. ¿Tienes espacio en tus oraciones para los planes de Dios o nada más para los tuyos? Porque los planes de Dios rebasan los nuestros. Entonces, allí está Zacarías recibiendo la noticia. Y ya conocen ustedes la otra parte de la historia. Dice que después el ángel Gabriel va con María, la anunciación, le da la noticia de que va a ser la madre del Señor, que va a concebir por el Espíritu Santo. Ella se alegra y después va y visita a Elizabeth, que resulta era su prima, es decir, la esposa de Zacarías. ¿No es cierto? Ahora, aunque Dios fuera a hacer el milagro de darles un hijo a Elizabeth y a Zacarías, o sea, ¿podía Dios hacer eso o no? Pues claro, pues lo hizo, ¿no? De todos modos hay ciertas cosas que a ellos les tocaban hacer, ¿no? Yo no sé si Elizabeth hubiera sido como Sara diciendo, nah, pues ya mi señor está viejito. Ya no puedo yo tampoco, ya no puedo tener bebés.
Lo que sí dice es que el que duda en esta ocasión no fue la esposa, fue Zacarías. Porque regresando un poco en el texto de Lucas 1, dice Zacarías al ángel en el 18, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Traduzco. Lo que Zacarías está diciendo es, no, pues llegaste tarde, llegaste tarde, señor ángel. O sea, yo ya desde cuándo que ya no puedo. Mi esposa no, pues menos. Ya, nosotros ya cerramos la fábrica, es más, nunca dio nada. Y entonces se le disciplina por eso. Si saben eso, ¿verdad? Ustedes pueden leer la historia, se queda mudo y le dice, pues por haber dudado, el ángel le dice, versículo 20, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Órale. O sea, como diciendo, pues para que veas, mejor te hubieras callado la bocota. Es más, te la voy a callar. Vamos a ver si se cumple o no lo que te estoy diciendo, si es de Dios o no. No vuelves a hablar hasta que el niño nazca. No, pues con más ganas se fue para su casa, ¿verdad? ¿Se imagina que llegó aquel de romántico con la viejita en la noche? ¿Verdad? No, pues se me apareció un ángel. Ah, sí. Ahora me sales con eso. Ahora es un ángel. La otra vez que fue. No, no empieces, viejillo. Ándele. Hágase para allá. En serio, ellos tuvieron que obedecer por fe. Y quedó embarazada. Después que María queda embarazada, dice la escritura que ya habían pasado 6 meses. Por eso se sabe que, fíjense, 3 meses, dice, cuando María recibe la noticia de que va a ser la madre del Mesías en Lucas 1:39, dice, va y visita a Elizabeth. ¿Por qué la visita? Porque el ángel le dice a María en el Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí, no, perdón, ¿dónde está? El 36, y he aquí tu pariente Elizabeth, en su vejez también ha concebido un hijo. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Cuánto llevaba ya de embarazo Elizabeth? 6 meses. ¿Está claro? Entonces, María va a visitar a Elizabeth y se está con ella y Elizabeth se alegra. Cuando María llega a visitar a Elizabeth, dice que Elizabeth, el bebé que traía en su vientre, dice en versículo 41, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, Elizabeth, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Cuál Señor? Dios, el Mesías. Elizabeth creyó entonces. Claro, ¿cómo no iba a creer si ella está siendo objeto de un milagro también? ¿No es cierto? ¿Qué era más difícil? ¿Que una mujer estéril y anciana concibiera o que una virgen concibiera? Igual de imposible, ¿o no? Y ella es el testigo viviente de que Dios puede hacer eso, así que no tiene por qué dudar que ahora su prima María le dice, estoy embarazada y soy virgen. Y le dice, si a mí me fue bien, no, pues bendita tú, porque a mi esposo se le dijo que nuestro bebé iba a preparar el camino del Señor. Ahora sabemos quién es Él. Es tu bebé. Tú eres bendita. Te sacaste la lotería, como quien dice, ¿verdad? No había lotería en ese tiempo. Dice entonces el versículo 56, María se quedó con Elizabeth como 3 meses. ¿Como 3 meses? A ver, entonces, ¿cuánto tenía Elizabeth cuando la visitó? Y se esperó 3 meses, o sea, ¿se esperó hasta cuándo? Exactamente, ya están entendiendo. Así que cuando Juan Bautista nace, no estaba sola Elizabeth con su silencioso marido, ¿verdad? Estaba allí echándole la mano a la prima.
que ya pues iba a tener como 3 meses de embarazo. ¿Está claro? Y entonces, 57, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre, pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. ¿Saben por qué se llamaría Juan? Porque el ángel dio esa orden. No la leí, pero, ¿o sí la leí? Sí, ¿verdad? La leímos. Y tu mujer, estoy en Lucas 1:13, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Llamará su nombre Juan. Entonces ahora ya le quieren poner ahí los padrinos al niño nombre. Y como el papá está mudo y no tiene cómo defenderse, pues ¿cómo le ponemos al niño? No, pues hay que ponerle... Si a mí me hubieran preguntado, yo le hubiera dicho que le pusieran Luis Fernando, ¿verdad? Pero no me preguntaron. Pero ya le querían poner Zacarías, y pues se llama Zacarías, que se llame con su papá. Y entonces le preguntaron, versículo 62, por señas al padre, ¿cómo quería llamarlo? Y él pidió una tablilla. Y había tabletas, ¿verdad? Pero no de las mismas. Una tablet, pero de aquellas. Escribió lo siguiente, su nombre es Juan. ¿Qué le había dicho el ángel a Zacarías cuando volvió a hablar? Pero ya lleva 8 días de nacido y todavía no habla. ¿Qué pasó? ¿Ya ven que a veces Dios tiene margen de cumplimiento en sus promesas? ¿O no? Porque yo le digo, cuando nazca el niño, pero ya lleva 8 días de nacido y todavía no habla. Tiene que haber una señal de confirmación de que Zacarías ahora sí está creyendo, ¿verdad? Y esta es la señal. Al instante, 64, le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar, dando ¿qué? Alabanzas a Dios. ¿Observan eso? Es una historia fascinante, ¿o no? Es una historia muy bonita. Cuando toda esta historia comenzó, se trataba de Zacarías pidiendo un milagro. Cuando Zacarías recibe el habla, ya no se trata de Zacarías, se trata de Dios. ¿Se fijaron? Si se hubiera tratado de Zacarías contento de que recibió un hijo, entonces las alabanzas a Dios hubieran sido, ¿por qué? Ahí los voy a dejar en suspenso, no hemos leído el resto del relato, no hemos leído lo que él va a decir en su alabanza, solo dice que él alabó a Dios. Pero si esto se tratara del gozo que él tenía por el milagro que él recibió, sus alabanzas hubieran sido, gracias Dios por el hijo que me diste, ¿sí o no? Pero ahora quiero llevarlos, todo lo que he dicho hasta este punto, todo lo que he dicho solo es la introducción. Porque ahora quiero que vean por lo que él va a alabar a Dios. Para sorpresa de los lectores, él no va a alabar a Dios por el nacimiento de su hijo. En primer lugar, va a dar alabanza a Dios por otro motivo. Y eso es lo que vamos a ver a partir del versículo 67. Su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. ¿Qué significa lleno del Espíritu Santo y profetizó? Que lo que él está a punto de decir, no lo está diciendo nada más en sus ocurrencias, sino que el Espíritu Santo lo va a usar a él para decir cosas que vienen de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Eso significa esto, que él está hablando proféticamente. Y vean lo que va a decir, versículo 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar
su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Todo lo que acaba Él de decir aquí es una alabanza a Dios por lo que Él va a hacer por ellos a través de lo que Él llama el cuerno de salvación, el descendiente de la casa de David. ¿Quién es ese? No es Juan el Bautista. Porque ¿de qué tribu es el niño que Él está teniendo? De Leví. ¿Están captando el punto? Pero la promesa mesiánica dice que el Mesías va a ser de la tribu de Judá. ¿De qué tribu es el rey David? De Judá. Entonces, si Él está alabando aquí, en esta primera parte de su alabanza, que Dios ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, no puede referirse a su hijo. ¿A quién se refiere? Al Señor, de quien su hijo prepararía el camino. ¿Entienden? ¿Se dan cuenta a quién está dándole la gloria? Él está reconociendo, en primer lugar, la grandeza y la fidelidad de la misericordia de Dios al cumplir los planes para su pueblo. Y hay dos cosas que Él recalca en estos primeros versículos que acabo de leer. Ya a partir del versículo 76, sí empieza a profetizar acerca de su hijo. Dice, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Otra cita del Antiguo Testamento. ¿Entienden? Entonces, Él reconoce que su hijo solamente es un siervo especial, pero es un siervo de alguien más grande, que es el Mesías. Entonces, la oración de Zacarías tiene que ver no solamente con su hijo Juan Bautista, sino con Jesús. ¿Está claro? Lo he demostrado con el texto. Con el nacimiento de Jesús. Y entonces Zacarías está asociando la venida de Jesús con dos conceptos teológicos muy profundos. El primero en el versículo, los dos se mencionan en el versículo 68. Número 1, nos ha visitado. El Señor, el Dios de Israel, nos ha visitado. Número 2, el Señor, el Dios de Israel, ha efectuado redención para su pueblo. Visitación, redención. Visitación, redención. Y el resto del mensaje me voy a ocupar en explicar esos dos conceptos. ¿Alguna vez Dios te ha visitado? Y si Dios visita a las personas, ¿cómo lo hace? ¿Cómo te das cuenta cuando Dios está visitando a su pueblo? Porque aquí vemos un ejemplo de eso. ¿O no? El tiempo del verbo Dios ha visitado. ¿A quién vio Él? Ahí en el santuario. ¿A quién? ¿A Dios? No vio un ángel. Pero eso ya de por sí es una gran señal. ¿O no? Si ver a un ángel fue una gran señal, más importante que ver al ángel fue lo que el ángel le dijo, el mensaje que el ángel le dio. ¿O no? De hecho, la palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. Por definición, el nombre mensajero atrae la atención no al individuo, sino ¿a quién? Sino al mensaje. ¿Captan? ¿Y de quién viene el mensaje? De Dios. Aquí vemos un ejemplo de Dios visitando a su pueblo y un hombre reconociendo eso. ¿Cómo visita a Dios a su pueblo? ¿Cómo visita a Dios a una persona? Había una profecía en Isaías 7:14, ustedes la han de recordar, algunos al menos. Se las leo por si no la recuerdan. Isaías 7:14. Miren. Acerca del Mesías. Dice: por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
¿Qué significa Emmanuel? ¿Quién sabe? Dios con nosotros. ¿Ven? Entonces, la profecía de Isaías decía que el Mesías sería Dios con nosotros. En Jesús, ese niño que María traía en su vientre, Dios estaba cumpliendo esa profecía. Porque ella era virgen y porque ese niño era Dios haciéndose hombre. Un judío. Dios visitó a su pueblo ahí. Así que, número 1, la visitación profética de Dios, es decir, la visitación de Dios sobre el pueblo de Israel, en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, era el Señor Jesús siendo concebido y creciendo como un ser humano. ¿Me estoy dando a entender? Este fue el cumplimiento profético, es decir, el cumplimiento de aquella profecía y de muchas otras más. Donde Dios, Emmanuel, ¿qué es? Dios con nosotros. Dios visita a su pueblo. Y Zacarías lo supo discernir. Ese es el problema que hay con muchos creyentes. Ven los milagros, pero no los disciernen. ¿Para qué tantos milagros si no discernimos los propósitos espirituales de ellos? Por eso en el Evangelio de Juan a los milagros casi nunca se les llaman milagros, se les llaman señales. ¿Saben por qué? Porque Dios no solamente da milagros así, sino que Dios tiene propósitos espirituales atrás de los milagros. Cuando tú pasas por la calle y ves un plato amarillo ahí, un cuadro amarillo o un plato ahí rojo con un letrero y una raya cruzada, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, ¿qué es eso? Oh, pues es una placa de metal. Ahí algún loco puso un palo y ahí puso una placa. Dice, no, eso es una, ¿qué? No los escuché, eso es una, no es en sí el objeto, sino lo que comunica. ¿Me doy a entender? Esos son los milagros, hermanos. Pero don Floriano, ay, gracias por el milagro. Aleluya, ahí nos vemos. ¿Y qué y lo que Dios está diciendo? ¿Estaba diciendo algo? Pues ya tengo aquí mi plato, mi placa, mira, bonita, roja aquí. No es un comal, don Luis Floriano. Era una señal. Le decía que se parara allá. La llegada de Juan Bautista no solo era el milagro de Zacarías y de Elizabeth, era una señal de los planes de Dios. ¿Entienden lo que digo? Y Zacarías lo supo entender. Había alguien más importante que Juan el Bautista. ¿Quién? El Señor Jesús. Él lo entendió y glorificó a Dios por eso. Porque en primer lugar él reconoció, todo esto es una obra de la visitación de Dios sobre su pueblo. Miren, cuando una persona, a pesar de todos los obstáculos, llega a ser expuesta al mensaje del Evangelio y luego la persona cree en el Evangelio, allí Dios está visitando a esa persona. Nosotros somos expuestos a una avalancha, una moda que hay de reclamadores de milagros. Cantidad de iglesias que te dicen reclama tu milagro, declara tu milagro, pide tu milagro, cree tu milagro. Y hay base bíblica para esperar que Dios obre milagros. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad que no? Pero no disciernen los milagros. Creen que se trata de nosotros cuando se trata de Él. Deberíamos estar mucho más interesados nosotros en entender cómo Dios visita a la gente hoy. ¿Saben cómo es que Dios visita a la gente? Cuando la gente oye y cree en el Evangelio, hermanos. ¿Por qué Dios visita a su pueblo? El texto dice claramente, versículo, volviendo a Lucas 1. Dice en el versículo 71, 72. Dios visita a su pueblo para mostrar
misericordia a nuestros padres. La visitación de Dios es una muestra de su gran misericordia. Vean el versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto. Una vez más, las dos palabras: visitación, misericordia. ¿Sabes por qué Dios visita a la gente? Por su misericordia. ¿Sabes qué es lo contrario a misericordia? Mérito. Lo contrario de misericordia, ¿qué es? Mérito. O Dios lo hace porque tienes mérito, o Dios lo hace por su misericordia. ¿Qué es la misericordia? Carente de mérito. Entre más miseria hay en un lugar, más probabilidades que Dios visite. No es por mérito, es la gran misericordia de Dios. Es su fidelidad a sus pactos y promesas que Él hizo, no a nuestros méritos. Ahí mismo el versículo 72 dijo: no solo para mostrar misericordia a nuestros padres, sino para recordar su santo pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que Dios le había hecho a Abraham. Versículo 73, el juramento que hizo nuestro padre Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Le dijo: Abraham, serás bendición y en tu nombre serán benditas todas las familias de la tierra. Los que te bendigan, los bendigo, y los que te maldigan, los maldeciré. Eso es un pacto que Dios hizo con Abraham. Ese pacto fue ratificado muchas veces. Hablando de ese pacto, en el Salmo 106, leo para ustedes. En el Salmo 106 dice, versículo 10: lo salvó de la mano del que los odiaba, lo redimió de mano del enemigo. Las aguas cubrieron a sus adversarios, ni uno de ellos escapó. ¿Alguien tiene idea de quién es ese enemigo que los odiaba? Les doy contexto. Reprendió pues al mar rojo, se secó. Entonces, ¿de cuál enemigo hablaba? De Faraón en aquel tiempo. ¿Me voy a entender? ¿Qué hizo Dios en el éxodo con Israel? Lo sacó de la esclavitud, ¿sí o no? Lo redimió, así dice la escritura, que Dios redimió a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Este Salmo 106, versículo 10, es citado por Zacarías en Lucas, versículo 1:71. Salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecen. Entonces, la Navidad no solamente es una evidencia de que Dios visita a su pueblo, sino que Dios lo redime. Porque en Lucas 1:68 lo primero que dijo Zacarías es: bendito sea el Dios de Israel, el Señor, el Dios de Israel, porque nos ha visitado. Y segundo, porque ha efectuado redención para su pueblo. Redención, diga redención. La palabra redención significa rescate. ¿Qué significa redención? Significa liberación o rescate, que en este contexto es lo mismo. Estrictamente hablando significa liberación, pero nosotros tendemos a malinterpretar la palabra liberación. De la liberación que está hablando la palabra redención significa una liberación a cambio de un pago. Porque hoy en día nosotros oímos la palabra liberación y puede traernos a la mente ideas como ir a las armas, hay que liberar a los, qué sé yo, o echar fuera un demonio, ministerio de liberación, fuera Satanás. Pero no está hablando de ninguna de esas dos cosas. La palabra redención de la que aquí se habla es rescatar a una persona a través de un pago. Le voy a dar un ejemplo. Es como cuando tú, por ignorancia, por descuido, la razón que sea, estacionas tu vehículo en una área prohibida. Te vas a hacer tu ocupación y cuando regresas, ¿qué pasó con el vehículo? Ya no está. Al principio te asustas y crees que te lo robaron. Y después te das cuenta que no, que estaba estacionado en una zona prohibida. ¿Qué pasó? Lo encerraron en el corralón. Ahora quieres rescatar tu vehículo, ¿no es cierto? No den testimonios, por favor, solo es un ejemplo, ¿ok?
Algunos de aquí por experiencia propia. ¿Qué tienes que hacer para recuperarlo? Tienes que ir a pagar. Solo así puedes rescatarlo de ahí donde está en el encierro. ¿Me estoy dando a entender? Esa puede ser una buena figura. Entonces, si aquí está diciendo Zacarías en su oración, fíjense lo que él discierne espiritualmente. Número 1, Dios está visitándonos. Número 2, Dios está enviando a este niño Jesús. No sabía que se iba a llamar, bueno, él sí sabía que se iba a llamar Jesús. Todavía no lo veían nacer. Pero dice, Dios está mandando a Jesús, el Mesías, para redimir a su pueblo. Eso es lo que él está diciendo. Por eso les digo, Zacarías tenía mucho más discernimiento de lo que muchos de nosotros tenemos. La Navidad, ay sí, la Navidad ya pone el arbolito. La Navidad tiene que ver con cosas muchísimo más importantes que con las decoraciones, con la visitación de Dios, con la redención de Dios. Ahora, la palabra redención tiene dos implicaciones. Si redención es rescate o liberación, hay dos implicaciones. Número 1, si hay rescate, quiere decir que hay opresión. Hay opresión, por eso tiene que haber un rescate. ¿Me entiendes? Cuando alguien paga el rescate de un secuestrado es porque hubo un abusivo que se lo llevó. ¿Me voy a entender? Redención implica enemigos, opresión. Para los israelitas normalmente eran las naciones paganas de las que ellos esperaban liberación. ¿Me estoy dando a entender? Pero no solamente naciones paganas, porque claramente Zacarías dice, salvación de nuestros enemigos, 71, de la mano de los que nos aborrecen. Los que oyeron estas palabras seguramente pensaban en los romanos. ¿Me voy a entender? ¿Quiénes eran los que estaban fastidiando a los judíos en esos días? Los romanos. Pero no fueron los primeros. En el Antiguo Testamento, los egipcios, aquellos del Éxodo, y después los babilonios y los asirios. Muchas naciones habían sido opresoras de Israel. ¿Me estoy dando a entender? Pero eventualmente, con la llegada de Jesús, nos damos cuenta que no solo hay naciones, estamos hablando de personas de carne y hueso. Hay agrupaciones que se han convertido en opresoras del pueblo de Dios a lo largo de la historia. A veces han sido naciones como las que acabo de mencionar, otras veces han sido agrupaciones. ¿Saben que hay agrupaciones políticas que se consideran responsables de ser enemigos militantes del cristianismo? ¿Sabían eso? Sí. No solo hay agrupaciones políticas, también hay agrupaciones sociales. ¿Como cuáles agrupaciones políticas, pastor? Vayan a Corea del Norte. Hubieran visitado la Rusia cuando estaba en el régimen de la Unión Soviética o Albania, se habrían dado cuenta, regímenes políticos militares enemigos del cristianismo. Si hubieran ido más atrás en el tiempo, en la historia, hubieran descubierto que también hay religiones que se convierten en enemigos del cristianismo. ¿Como cuáles? Como el Islam. Y todavía el Islam más radical se considera, su misión erradicar el cristianismo. Si ustedes leen el Corán, van a encontrar versículos donde se alienta al musulmán a forzar a los infieles. Específicamente menciona el Corán a los del pueblo del libro, a los trinitarios también los menciona así. Entonces sí, el Islam es enemigo directo y frontal. Entonces no solo son grupos políticos, naciones, también pueden ser agrupaciones religiosas. El catolicismo romano se consideró a sí mismo enemigo del cristianismo bíblico en la Edad Media. Si alguien se atrevía a leer y creer en la Biblia en los tiempos de la Santa Inquisición, pues lo podían quemar vivo. Entonces sí ha habido grupos, corrientes filosóficas, agrupaciones religiosas, también pueden ser individuos. Hay personas que consideran que su misión es atacar el cristianismo, y tal vez tú conoces algunas de ellas. Pero hay una promesa de que
Gracias a Cristo vamos a tener liberación de nuestros enemigos. Pero nosotros, además de saber que hay enemigos de carne y hueso, sabemos que hay personas, hay espíritus detrás de esas personas. Efesios 2:2. Escuchen. La escritura dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay demonios que influyen en las personas a nivel individual y a nivel grupal para atacar, para rebelarse contra Dios, contra Cristo y contra el pueblo de Dios. Créalo o no lo crea usted, da lo mismo. Satanás es real y sus demonios son invisibles. Ellos influyen en la gente ahora. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así dice. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo, dijo Jesús. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para redimirnos de nuestros enemigos. Los judíos pensaron, pues de los romanos. El Señor estaba pensando mucho más que nada más eso. Estaba pensando espiritualmente. Estaba pensando, Dios nos va a liberar de nuestros enemigos físicos, sí, pero no en esta primera venida de Cristo, en la segunda. Cristo ganó la victoria sobre Satanás y los demonios. Y el pecado que está dentro de nosotros también es nuestro enemigo. Todo auténtico hijo de Dios está harto de tener que batallar con la tentación y el pecado. Anhela el día que ya se le va a quitar ese problema. Y Cristo ya garantizó esa victoria, hermanos. A eso vino Cristo, a darnos redención. Pero dije, la palabra redención, rescate, implica dos cosas. Dije, en primer lugar, implica opresión de nuestros enemigos. Segundo, implica pago. Implica un pago. O sea, Cristo nos redimió a través de su propia sangre, dice la escritura en otro lado. Todos los seres humanos tienen deuda espiritual que debe ser pagada. Todos los seres humanos tienen enemigos espirituales. Así que la pregunta no es si vas a tener o no enemigos. La pregunta es, ¿a quién quieres de enemigo? Solo hay una de dos. O haces la paz con Dios y el diablo es tu enemigo, o haces la paz con el diablo y Dios es tu enemigo. Eso es todo lo que hay. Así, no hay de otra. ¿Para qué andamos por los rodeos? O Dios y tú están en paz y el diablo es tu enemigo, o tú y el diablo son parientes y Dios es tu enemigo. O pagas tu deuda con tus buenas obras, o la obra perfecta de Cristo paga tu deuda. Es decir, o eliges la redención que es en Cristo, o tú sálvate por tu propia buenas obras, por tu propia conducta. Solo hay una de esas. La diferencia es que tú puedes elegir hoy. Tú puedes elegir a Cristo. Tú puedes elegir que la muerte de Cristo fue a tu favor y que Él pagó tu deuda. Tú puedes elegir estar en paz con Dios a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. A modo de conclusión, ahí volviendo a Lucas capítulo 2, me brinco. Este es el séptimo de los relatos. Cuando Ana, dice Lucas 2, después nace el Señor Jesús, lo llevan al templo, lo presentan conforme al rito de la ley, 8 días de nacido, y cuando el Señor Jesús, siendo bebé, es presentado, aquel ancianito llamado Simeón, del que hablé en el estudio anterior, esperaba ver al Mesías antes de morir conforme a la promesa, toma al bebé en sus brazos, bendice a Dios, y entonces esta mujer llamada Ana, dice en Lucas 2:38, llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Observan la palabra otra vez? Otra mujer
que esperaba la redención y sabía que había otros que esperaban la redención. Y ella sabe, este niño es el de la redención. El ejemplo de Ana que acabo de mencionar, y con esto termino, es cuando ella conoce al Redentor. Número uno, ella daba gracias a Dios. No dice solamente que dio, pero el verbo es imperfecto, daba. Segundo, y hablaba de él a todos. ¿Sabes cómo se ve cuando alguien discierne? Número uno. Y segundo, aprecia la redención que hay en Cristo. Esa persona es una persona que da gracias a Dios continuamente. Y segundo, es una persona que testifica de Cristo a los demás. Esa mujer es un buen ejemplo. Una persona agradecida con Dios por la redención que hay en Cristo y después que comparte eso con otros que buscan esa redención. Nadie la forzó, fue en automático, porque ella también discernía. No solamente comprendió la redención, la apreció. ¿Saben que muchos que vienen a las iglesias se saben el mensaje del evangelio de la redención de memoria, pero no lo aprecian? ¿Y saben cómo se nota que no lo aprecian? Porque se avergüenzan del evangelio. Nunca testifican, no dan testimonio. Temen ofender a alguien, temen quedar mal, temen que los juzguen de fanáticos religiosos. Porque aunque entiendan, no han apreciado que el niño es el rey de los judíos. ¿Qué hicieron los magos cuando encontraron al niño? ¿Se acuerdan? Lo adoraron. ¿No les parece una cosa extraña que unos viejitos ahí anden adorando a un niño? ¿Se avergonzaron de eso? Sabiendo cómo era el rey Herodes, captan lo que sucede en la vida de una persona que no solamente comprende la redención de Dios, sino que la aprecia, se rinde a los pies de Cristo, tiene una vida de gratitud continua a Dios y no se avergüenza del evangelio. Da testimonio porque quiere compartirlo, porque sabe que todavía hay muchos como Ana que esperan la redención del Señor. Padre, queremos agradecer por este hermoso pasaje que nos enseña lo que debería de haber después de la Navidad verdadera, después de que Cristo resplandezca en nuestros corazones con tu visitación y con tu redención. Señor, oramos por milagros, claro que sí, pero sobre todo oro por discernimiento, Señor, a nuestras vidas. Oro por aprecio en nuestros corazones por la redención de Cristo. Oro para que seas glorificado tú, Señor. Gracias te damos por estas obras hermosas que se cumplieron en el Señor Jesús. Y gracias te doy también, Señor, porque Cristo tuvo que pagar con su sangre para que nosotros pudiéramos ser rescatados. Te suplico que llenen nuestros corazones de celo y de pasión y de gratitud para no avergonzarnos del Señor. Oro por la iglesia para que este año que cierra se impregne de esta pasión por Cristo donde quiera que esté. En su nombre, amén.